Bienvenidos todos a la sesión de tarde de estas charlas de Guadarrama. A continuación César, A8CXN, nos va a dar una charla y os lo voy a presentar. César es otro radioaficionado joven con 32 años y licencia desde el año 2011. Desde 2018 está activo en VHF y superiores hasta los 2,4 gigas. César dice que no tiene muchos conocimientos técnicos y que si está en fase de estudio y aprendizaje de las técnicas operativas y tal, pero se le nota claramente que no es de la vieja escuela, así que no se limita pues a monitorizar 144-300 esperando a que salga alguien o que haya un concurso que además coincida con que haya tropo y estas cosas que se hacían antes, ¿no? César utiliza las predicciones de propagación troposférica y los modos digitales para detectar las aperturas y lograr pues esos QSOs imposibles y quirúrgicos, ¿no? Esta situación, él está situado en la isla de Tenerife, en el locator India Lima 18 Sierra Kilo, rodeado de océano, y ahí la verdad es que tiene posibilidades de trabajar desde Caribe, Portugal, España, Irlanda, Reino Unido, e incluso en microondas a través de propagación tropomarina, ¿no? En poco tiempo la lista de logros de César ha sido impresionante. Tiene el récord de distancia actual de tropo en 144 y el primer QSO documentado, Canarias Caribe. Tiene el récord de distancia IARU región primera en 23 centímetros, Canarias Irlanda, por tropo en SSB. También tiene el récord nacional y segunda distancia IARU, región primera, en 13 centímetros en SSB con EB1 Alfa Oscar. Y también tiene el récord danés de 144 por distancia en esporádica. Así que esperamos que pronto esté QRV en 10 gigas, pues ahí entonces habrá que pensar en hacer una expedición decente para batir algún récord de estos, pues en cuanto la pandemia nos lo permita. Adelante César, cambio para ti. Buenas tardes a todos, gracias Luis por la presentación. Soy César, Ecualfa 8 Charlie Rey November. Como bien han comentado, estoy en la isla de Tenerife. El pequeño timelapse que les he puesto son imágenes tomadas desde las Islas Canarias, en la isla de La Palma, en la isla de Tenerife, y tienen bastante relación con esto que vamos a hablar un poco sobre los conductos troposféricos, las inversiones térmicas y cómo nos ayuda a poder realizar pues contactos con muy pocos recursos o con una estación muy modesta, algo que en los tiempos de hoy se agradece, ¿no? Bueno, eh, vamos a ir explicando poco a poco, de forma muy resumida, un poco cómo funciona el conducto troposférico en el Atlántico, cuáles son los elementos más claves, ¿no? Esta pequeña charla pues la he enfocado un poco a una ligera explicación sobre la propagación troposférica, los métodos de predicción y cómo poder utilizar tanto la predicción como nuestros equipos para monitorizar las condiciones actuales, ¿no? Más adelante vamos a hablar de ello. Un poquito voy a explicar la estación que tengo y los contactos que se han realizado.
Y bueno, un poco ver hacia dónde enfocamos todo esto, el estar ubicados en el Atlántico y qué podemos hacer, ¿no? Bueno, primero pues muy rápidamente, pues un conducto troposférico, como la mayoría de los que están aquí ya conocen, pues es un fenómeno producido por dos capas de aire, ¿no? Entra en juego la inversión térmica para que se produzca el conducto troposférico. Este conducto o inversión térmica es paralelo a la superficie de la Tierra, por lo tanto las ondas de radio que se encuentran en él viajan grandes distancias dentro del conducto, tanto si es en altura como si es en superficie. Entonces tenemos dos tipos de conducto. Tenemos el tipo de conducto sencillo, que es simplemente pues que la capa próxima a la Tierra es una capa húmeda y fría, mientras que la capa alta pues es una capa cálida y seca. Eh, Esto es una inversión, se llama una inversión térmica porque normalmente cuando ascendemos en altura siempre vamos a encontrar temperaturas menores, ¿no? Lo vemos con los globos sondas que se mandan a diario por la parte de la EMET. Cuando vemos las gráficas vemos que siempre en altura vamos a ir descendiendo la temperatura. Lo podemos experimentar nosotros subiendo a la montaña, que siempre hay pues más frío en altura. Aquí en Canarias, cuando se produce estos fenómenos de inversión térmica, al ser unas islas muy abruptas, pasamos desde los 0 metros hasta los casi 4000 que tenemos aquí en Tenerife, en el Teide, en muy corto espacio, pues vemos esa diferencia de temperatura muy rápidamente, ¿no? Se puede experimentar. En verano puedes estar en el Teide pues a unos 33 grados centígrados, mientras que el mismo día en zonas de costa pues estás cómodamente a unos 22 grados. Entonces ahí se produce este fenómeno de inversión, ¿no? Bueno, tenemos, como habíamos hablado, el conducto sencillo, que es simplemente pues una capa cálida y otra capa húmeda y fría. Entonces las ondas de radio, cuando tocan esta zona de interfase entre ambas capas, pues bueno, muchas siguen su curso habitual y otras pues se modifica su rumbo y vuelven a ir hacia la Tierra, ¿no? En este caso, si es océano, pues es mucho mejor, obviamente. El conducto elevado, pues tiene lo mismo que el anterior, pero funciona en tres capas y funciona en altura, ¿no? Primero encontramos a ras de suelo la capa seca y fresca. Entre altura vamos a encontrar una capa húmeda y fría. Esto se puede dar desde los 200 metros de altitud hasta los 1200 metros, depende del conducto de ese día y de la hora, porque esto es muy variable. Y al igual que el anterior, pues encontramos una capa cálida y seca en altura, ¿no? La diferencia del conducto anterior con este es que es más complejo al ser de tres capas y las ondas, aunque obviamente siempre hay varias que se salen fuera del conducto, ¿no? Experimentan pues que viajan en altura, ¿no? Este fenómeno de tropo, vamos a llamarlo de aquí en adelante de tropo, está siempre asociado a las altas presiones, los anticiclones, ¿no? Aparte el océano, al estar cerca del océano Atlántico, nos permite que esa zona cercana a la superficie terrestre, los aires que viajan por él, pues mantienen esa temperatura baja, ese aire sigue estando húmedo y no sube tan rápido de temperatura. Más adelante vamos a ver un poco en una macrodimensión, no con este mapa tan corto, cómo funciona un poco esto, ¿no? Obviamente, al estar cerca del mar, las señales que rebotan en el océano pues tienen menos atenuación que las que rebotan en la Tierra, ¿no? Terrestremente. Por lo tanto, vamos a utilizar ese conducto para llegar más lejos, siempre y cuando todas las estaciones implicadas estén cerca del mar. Y la zona costera de España, Portugal, Canarias, bueno, y después más al norte Inglaterra, Irlanda. Tenemos el anticiclón estático de las Azores, que en verano nos brinda unas oportunidades magníficas, ya que la tropo es muy común en esta zona del Atlántico. Después veremos también un poco las anomalías que se producen o que se han producido siempre que se da esto. Bueno,
En nivel macro terrestre tenemos la circulación atmosférica general, es aquella que se produce por los diferentes tipos de presión en latitudes diferentes, ¿no? Entonces digamos que son los vientos, nos producen los vientos estáticos, conocidos como los trade winds en la navegación, que, que nos provocan estos fenómenos de tropo constante, sobre todo en verano, ¿no? ¿Qué encontramos aquí? Pues encontramos que en el Ecuador tenemos el cinturón de bajas presiones, o también la zona de convergencia intertropical. Es una zona de muy baja presión, ¿no? La zona del Ecuador. Después, en las latitudes sobre los 30 grados, bueno, tenemos la zona de alta presión. Aquí en nuestro caso, además, tenemos el anticiclón de las Azores estático. Es muy fácil de que nos hagamos una idea. Y al haber esa diferencia de presiones, aquí la presión es muy alta, mientras que aquí es muy baja, se produce un desplazamiento del aire. O sea, el aire viene en altura, cae sobre el anticiclón, de ahí la alta presión. Se desplaza por todo el océano. Al desplazarse por el océano, aquí tenemos la ventaja de que se mantiene fresco y húmedo. Ya entramos en lo que sería la explicación anteriormente de la propagación, la capa cálida perdón, capa fría y húmeda. Y cuando está llegando ya casi al Ecuador, este aire se va calentando, ya llega un largo viaje. Al tener una mayor temperatura vuelve a subir, asciende, por eso se produce aquí en el Ecuador esta zona de baja presión, que no realmente no es el Ecuador, pero muy cerca de él. Y esas masas de aire, al ascender, vuelven a enfriarse, van viajando hacia la zona de alta presión, otra vez nuevamente al anticiclón de las Azores, y se vuelve a producir el mismo ciclo, ¿no? Entonces aquí tenemos, en el Atlántico tenemos los vientos alisios, que provienen del noreste, y los contralisios o lisios superiores, que van en sentido opuesto. Bueno, se me olvidaba decir claro, que estos vientos, aunque deberían ser línea recta por el efecto Coriolis de rotación de la Tierra, sufren todos los movimientos de masa, sufren el efecto Coriolis, ¿no? Entonces aquí también está una de las cosas que últimamente ha pasado, ¿no? De contactos transatlánticos desde Cabo Verde o desde Canarias en 2 metros. Y bueno, en parte el efecto Coriolis está implicado para que se produzcan este movimiento de masas de aire frescos por el océano, ¿no? Con esta curvatura. Bueno, esto es un pequeño zoom a lo que estábamos viendo. Aquí está en la zona de la latitud 30 grados, que es donde está el anticiclón de las Azores. Se ve como, bueno, como las masas de aire en altura se enfrían, caen, generan la zona de alta presión, se van desplazando. En este caso vamos a tratar el alisio, que es el que nos implica aquí desde Península Canaria. Esa masa de aire va hacia el Ecuador, fría y húmeda. Y cuando estás próxima al Ecuador, a la zona de convergencia intertropical, pues ya va adquiriendo temperatura. Al ser aquí una baja presión, asciende y se vuelve a cerrar este círculo. Esto en verano, el anticiclón de las Azores es un anticiclón muy estable y fuerte. Por lo tanto, tenemos pues casi todos los días el alisio como predominante. Ahí la ventaja de poder operar estas bandas con tropas. En Canarias, y aquí viene un poco la relación al porqué de la introducción, que muchos dirán, bueno, pues, ¿a qué nos vienen a poner aquí unas fotos de unas nubes, ¿no? En Canarias, aparte de tener pues los mapas de propagación, tener los mapas de isobaras, que también se pueden utilizar bastante en nuestro hobby, para ver si hay condiciones o no. También tenemos el fenómeno del mar de nubes provocado por los vientos alisios y el fenómeno de inversión térmica. Entonces para nosotros, cuando vemos esto, cuando lo experimentamos, que son muchas veces en verano y bastante también en invierno, ya pues tenemos una previsión o tenemos que ir corriendo al cuarto de radio para intentar hacer algo, ¿no? Lo que pasa en Canarias es lo que hablábamos, al ser unas rocas en medio del Atlántico muy altas,
Estos vientos frescos, los alisios que vienen en superficie por el océano, chocan con la montaña, ya que estamos hablando desde que pasamos desde cero a casi pues eso, 4.000 metros de altitud. Al chocar con las montañas nos produce bueno, un fenómeno curiosamente que se llama la lluvia horizontal, que es simplemente que las nubes estas al tocar las ramas de los árboles pues provocan condensación y es una lluvia que muchas personas en Península no conocen, pero bueno, la llamamos así, lluvia horizontal. Y estas nubes, claro, aquí se ve que, bueno, ¿y por qué las nubes no ascienden, no? Pues no ascienden porque en superior tenemos los contralisios, que sería la capa de clara que se ve aquí, que esto es una capa cálida y seca, que bloquean el ascenso de estas nubes, ¿no? Pues ahí tenemos siempre, ya les digo, cada vez que vemos esto, sabemos que debajo del mar de nubes las condiciones de tropo son buenas. Bueno, hoy en día, aparte de la observación, tenemos unas herramientas en internet fantásticas, ¿no? Tenemos los mapas de predicción de propagación, que ahora vamos a hablar de los dos que solemos usar, y aparte los mapas de isobaras. Relacionando un poco lo que es la meteorología con la propagación, aquí bueno, he intentado hacer una superposición de un mapa de isobaras de la NOAA y un mapa de Hepburn el mismo día y a la misma hora. Obviamente estamos hablando de previsiones, ¿no? Hay una cierta variación y aparte que por temas de la escala no pude cuadrarlo milimétricamente, pero bueno, en rasgos mayores se puede ver, ¿no? Aquí vamos a ver un dato curioso que volveremos a ver más adelante en todos los contactos realizados y es que siempre en Atlántico Norte hay siempre un frente. Puede ser un frente estacionario o como es en este caso aquí un frente muy pequeño cálido y un frente frío que recorre todo el norte de Europa. Y la zona de alta presión, bueno, este frente modifica la zona del anticiclón de las Azores, que en vez de ser un círculo perfecto, pues aquí está achatado por estas borrascas superiores en la zona de latitudes altas. Y aquí, bueno, vemos lo que estamos un poco hablando, ¿no? Zona de alta presión relacionada con tropo. Los vientos, al caer en la zona de alta presión, se dirigen hacia el suroeste y encontramos, pues eso, zonas aquí con la tropo muy alta que están relacionadas con esto. También cabe destacar que estos días de tropo bestial, porque esto fue el 17 de julio, sí, este fue el día que se hizo contacto Canarias-Irlanda, siempre hay asociados en la zona de península, África, baja presión, ¿no? Entonces estamos hablando de que hay un bloqueo realmente, hay un bloqueo del anticiclón de las Azores, una deformación de este anticiclón, está bloqueado tanto por el norte como por el este y es un sistema de alta presión más reforzado. Hoy por hoy, para predecir la propagación y no estar con mapas de isobaras y demás, aunque siempre es bueno contrastarlo, tenemos dos páginas web muy buenas. La primera es de Pascal, Factor 5 Lima Eco November, que la página es pues suindicativo.org, donde encontramos unos mapas bastante gráficos, muy sencillos, de las condiciones previstas para unos cuantos días. Y también tenemos los mapas de William Hepburn en dxinfocenter.com, que ya todos los conocemos, que nos da otro tipo de predicción. Están basadas en lo mismo, por lo tanto, tanto una como otra son muy eficientes. El uso de cada uno, pues depende del gusto, ¿no? Obviamente, el William tiene unos mapas del Atlántico muy buenos, que hoy por hoy pues sabemos que se los podemos usar bastante. Y también, bueno, Pascal, pues igual, tiene más sectorizado. Bueno, esta es la parte que a mí más me gusta hoy por hoy y es el monitorizar las condiciones, ¿no? Tenemos los mapas, sabemos con un par de días vista que hay probabilidades de que haya propagación y tenemos una herramienta magnífica todos en casa y es una estación de radio. No importa que no sea de la banda que queramos operar, pero sí, por ejemplo, si queremos ver bandas superiores, estamos en 2 metros y viendo un poco el comportamiento de los 2 metros y 70 centímetros, pues podemos extrapolarlo a las otras dos bandas, ¿no? Bueno, hay un montón. Pasa que yo como solo opero los 23 centímetros y los 13, pues me refiero a esas dos, pero bueno, las que queramos, que estén siempre influenciadas por la tropa.
Bueno, pues aquí tenemos el PSK Reporter, ¿no? Todos estamos conociendo un poco el FT8, las ventajas que nos traen para em, intentar decodificar, e intentar hacer contactos con señales extremadamente débiles. Y estas herramientas fantásticas, el PSK Reporter, que lo tenemos tanto en modo gráfico como en modo texto, nos brinda la información en tiempo real, ¿no? Sabemos dónde estamos llegando en cada momento, con cada transmisión. Tiene una ventaja con respecto al sistema de balizas y es que estamos utilizando nuestra estación con la potencia que queramos, con la antena que queramos y los otros usuarios también están, pues bueno, algunos de ellos con estaciones grandes. Por lo tanto, ocurre muchas veces, no escuchamos una baliza, por ejemplo, aquí en Canarias, pues hay muchas veces que no escuchamos la baliza de Galicia, pero sí podemos hacer contactos con estaciones que tienen antenas grandes, pues grandes potencias, igualmente uno, ¿no? Entonces, bueno, yo lo veo como un punto interesante a nivel futuro, ya que pues sabemos a dónde estamos llegando, ¿no? O sea, no solo tenemos que dedicarnos a escuchar y a monitorizar balizas, sino que podemos hacer unos cuantos TX y si hay las otras estaciones que estamos todos en la misma frecuencia, pues te escuchan, pues ahí lo tienes, ¿no? Entonces, yo veo muy interesante siempre, sobre todo estos días, cuando hay propagaciones fuertes, tener el equipo en RX y además aquí tienes un historial de lo que vas recibiendo y te puedes ir haciendo una idea. Es muy útil esta herramienta. Hoy por hoy yo diría que vamos que es elemental y usarla cada día en verano nos brinda pues bueno, unas fantásticas alegrías. Bueno, como voy un poquito justo ahí de tiempo, voy a hablar un poquito de qué es lo que yo tengo para 1200 y 2300. Eh, Antes, cuando empecé en esto, hace 2 años, pues mi equipo, que sigo usándolo y es además el más que uso, pues es un equipo, un FT991, que puede ser un 857 o cualquier equipo todo modo para 2i70 con un transverter SG Lab y uso un amplificador de 150 vatios, pero que bueno, que el amplificador realmente con menos potencia también se puede hacer lo mismo, ¿no? Y este equipito antiguo lo tengo hace poco y bueno, otro equipo para 1200, 144 y 70. Y va, que al fin y al cabo un poco da igual lo que tengas, más bien se trata de ir reciclando por casa. Y la opción, ya les digo, transverter económico más cualquier equipo multibanda, vale. Hoy por hoy con la salida del famoso Icon 9700, pues hay mucha gente que va a usar esta banda. Por lo tanto, esta banda tiene una proyección de auge. Aunque cierto es que hay unos problemas con el sistema Galileo y no se sabe bien qué va a pasar. Pero es una banda que ya, yo creo que va a tener mucho auge debido a esto, ¿no? Porque aquí hay equipos nuevos que ya la traen implementada. Y sobre todo el tema de los transverters, que cada vez es más económico conseguir un transverter decente. Y bueno, otra de las ventajas es el tamaño de las antenas, ¿no? El tamaño de las antenas en esta banda es mucho más pequeño. Yo sí soy partidario de usar antenas parabólicas para esta banda por el tema de espacio, básicamente, y reciclaje. Hoy porque me tocó. Entonces, bueno, lo que tengo para la banda 23 es simplemente una parábola de 50 centímetros de foco primario. Es una parábola de rejilla además y utilizada en wifi. Me la regalaron reciclada, estaba bastante mal estado. Y bueno, y dije, ¿y qué hago con esto? Aunque mi primera opción era para el satélite geoestacionario, mm, ya dije, no me gustaba y demás, por el tema de la polaridad. Entonces encontré estas antenas hechas en PCB, muy económicas, de 8 euros, y se la acoplé al foco. Es una Yagi 3 elementos, son de Whisky Alpha 5 Victor Julie Bravo. Sí, creo que eran 8 euros lo que costaba, o sea, es muy económica. Y el resultado, pues, pues ha sido fantástico, o por lo menos a mí me lo ha parecido, ¿no? Entonces, el tema de cables, aquí no usé previo. El previo, de hecho, lo tengo guardado, a ver si lo instalo. Y puse 14 metros de Coflex 15. Obviamente, en esta banda el previo así es importante. Y cables incluso mejores que estos también se pueden poner. Pero bueno, era un cable fácil de manejar. ¿Qué he hecho con esto? Bueno, hay algún contacto por aquí que no he podido poner porque por el lock, que siempre lo pierde uno y demás. Pero con esa pequeña antena, pues bueno, la parte,
de España, yo zona 7 la tengo muy mal, tengo unas montañas, entonces para mí es imposible, pero la parte del Atlántico, pues sin problema, los días de grandes tropos, pues Portugal, la zona centro, un poquito zona centro de España cuando la propagación era muy fuerte. Portugal sí llega muy fuerte. Galicia también, durante días y con cueseos de señales de 9 plus. Y bueno, y después ya la zona de Inglaterra, Francia, Inglaterra e Irlanda, aunque con más atenuación, sí se ha conseguido hacer tantos contactos en digitales, como fue el caso de Fostros 8 DBF, y en SSB, bueno, los tres que están aquí, que son los que he podido contactar, he contactado Fostros 2, Golf, Golf 4 Lima Corotel y Golf 7 RAW. Todos estos tres en SSB. Obviamente el pad, el rumbo es mucho mejor, ¿no? Es solo océano lo que hay con ellos. Eh, el tema potencias tampoco es que sea un tema muy crítico, ya que, pues, por ejemplo, Gol 7 RAW, que tengo ahí un pequeño corte que lo voy a poner, él transmitía solo con 5 vatios. 5 vatios y una antena de Yagi de 50 y pocos elementos. En caso de Golfo Lima Oscar Hotel, sí tenía él cuatro antenas enfasadas de unos 50 y tantos elementos para 1200 y salía con potencia. Y Eco India 2 Foxtrot Golf salía con una estación EM. Una estación EM implica que salía en polaridad circular, y recibían una y transmitían otra. Pero el contacto se pudo hacer relativamente bien. De esto no pude grabar vídeo porque, claro, usaba los cascos y demás. Entonces, bueno, es una banda que no está explotada, que creo que con, ya les digo, con las llegadas de los nuevos equipos al mercado que ya incorporan esta banda, pues tendrá cierto auge. Y si no, pues con el tema del Transverter, más de lo mismo. Bueno, este contacto con Eco India 2 Foxtrot Golf, aquí me he confundido. Este contacto con Eco India 2 Foxtrot Golf en 23 centímetros. Ya habíamos visto los mapas anteriormente, que los había superpuesto, pero bueno, vamos a verlos aquí un poco más detallados. Vemos que, bueno, que el conducto, aunque no es el mejor que ha habido con Irlanda e Inglaterra, los han habido más fuertes, por lo menos en los 2 años que llevo monitorizando estas bandas. Era bastante bueno. Ocurre lo que estábamos hablando antes, que hay un frente frío y bueno, aquí es cálido, pero un frente frío que bordea todo el Atlántico, borrascas súper fuertes al norte y zona de España y África bloqueadas por baja presión también, ¿no? De hecho, aquí se puede ver hasta el frente en el mapa de predicción de William Hepburn. Bueno, pues está claro que toda la zona entre contactos está afectada por el anticiclón de las Azores, que está achatado por estas zonas de presiones, ¿no? Bueno, aquí voy a poner un pequeño corte de cómo llegaba Gol 4 Lima Oscar Hotel en 23 centímetros. Strong QSV using the SC-Lab transverter. Como pueden ver, la señal es buena. No es que sea una señal excesivamente fuerte. No tengo previo yo para la banda 23 en aquel entonces. Pero bueno, una señal perfectamente audible y lo que faltan son más estaciones, creo yo, ¿no? Esto fue pues otro día, el 7 de julio, otro día con una propagación magnífica en la zona atlántica. Y bueno, aquí por ejemplo tenemos al amigo y maestro Charlie Tango 1 Bravo Yankee Mike,
que siempre me estoy insistiendo en subir en estas bandas. Y conseguimos un contacto, él estaba aquí en su QTH, por lo tanto tierra adentro. Conseguimos realizar el contacto en FT8 y tras monitorizar que era viable en SSB. Aquí vemos pues señales positivas de más 11, mucho fácil, ¿no? Eso sí, más 4, más 18, más 16. Pudimos pasar a SSB y completarlo, ¿no? Entonces creo que el uso de los modos digitales en estas bandas, si queremos hacer QSEOs complicados, es importantísimo. Este día además fue un día maravilloso en lo que fueron los 23 centímetros. Pues él pudo trabajar desde Canarias 7-1 Bravo Yankee Mike, otra vez Gol 7 Raw, Gol 4 Lima Oscar Hotel, y compañero Pablo a 1 November Lima en Galicia. Unas señales brutales y atronadoras, ¿no? Vuelve a pasar lo mismo que estábamos hablando antes. Tenemos el anticiclón de las Azores achatado por bajas presiones al norte de la latitud 45. Un frente estacionario en este caso, que está bloqueando el anticiclón y lo está deformando, y volvemos a tener baja presión en España y en Francia. Entonces, bueno, pues lo que es este conducto es muy fuerte. Se vuelven a dar las mismas condiciones anteriores, ¿no? Aquí, bueno, Gol 7 Raw, como llegaba. Este fue mi primer contacto en un 200 de X, cómo llegaba con sus 5 vatios a Canarias, ¿no? Y estaba excitado. Bueno, y con respecto a 13 centímetros, esta banda pues, es muy inexplorada en lo que es tropo. Gracias al QO 100, pues personas se han empezado a tener ciertas inquietudes, yo mismo, en esta banda, ya que el equipamiento a utilizar pues nos puede servir, ¿no? Yo en este caso pues, compré el transverter de ese slab, cuyo uso iba a ser exclusivamente QO 100, pero dije, bueno, algún día quizás lo use para tropo, no sé cómo estarán las condiciones de esta banda. Y le di ese uso, ¿no? Un día, pues, varios aficionados presionaron, oye, venga, pruébalo y tal, no sé qué. Y bueno, y así fue, lo probamos. Con el transverter y sus 2 vatios que da, pues se pudieron hacer contactos sin problema con Portugal y Península, ¿no? Ya les digo, el mismo equipo transportado, un 2,70 con capacidades SSB. Y el transverter que no le hice ninguna modificación, simplemente con cinta aislante pegado en el foco de la antena, porque esto es portable total y coste mínimo. Con la propia antena que trae el transverter de SG Lab, de muestra, pues la antena está ajustada para 2320, pues ahí mismo la puse y vamos, fantástico. Los contactos con sur de Portugal fueron atronadores. Miguel 7-1 Bravo Yankee Mike con lo mismo, con el transverter a pelo, llegaba a poner señales de 7-8 y vamos, fuertísimo. De eso sí hay un par de vídeos por ahí colgados. Y creo que es una banda bueno, que también, gracias al QO 100, que hay mucha gente que ha estado investigando, está sacando transverter más económicos, sobre todo el tema de los amplificadores lineales reciclados de las bandas de telefonía. Podemos tener unas potencias desmesuradas por 30 a 40 euros y un poco de soldadura. Creo que es una banda bueno, que en los siguientes veranos nos va a dar mucho juego y podemos experimentar con ella. En 3 centímetros, bueno, ya como le digo, es una banda que en mi caso fue residual del QO 100, es decir, pues, si no hubiera sido por ese satélite yo no hubiera realizado ningún tipo de desembolso en esta banda. Pero bueno, se pudo hacer contactos con EA1 BLA, conocido por todos, EB1 Alfa Oscar, y con Miguel, ¿no? Una pequeña expedición que hizo AIME 57. Hemos hecho pruebas aquí a nivel local de otros usuarios de Tenerife y hemos podido realizar un contacto curioso y es vía rebote. Sí, aquí hemos aprendido un poco a sortear las montañas, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto es Tenerife, aquí tenemos el Teide en el centro con sus casi 4000 metros.
Yo estoy aquí en el noreste y pues tengo este compañero, A8 Romeo Hotel, que está en el oeste de la isla, ¿no? No tenemos contacto visual y siempre pues en bandas de 2,70 m para poder hablar diariamente. Enfocamos nuestras antenas hacia la isla de La Palma y entablamos conversación normal, ¿no? En 1200 lo hemos hecho sin problema. Y en esta banda de 13 centímetros sí notamos bastante la atenuación. De hecho, el contacto en FT8 nos costó mucho, mucho. Y en SSB nos costó más todavía. Pero se consiguió. El tema ya digo que lo que es el rebote en tierra sufre mucho de atenuación esta banda. Y encima estamos hablando que estamos con potencias pues muy pequeñas, 2 vatios cada uno. Bueno, futuros proyectos. A raíz bueno, de los contactos realizados en 2 metros con el Atlántico, he recibido muchos correos de estaciones que están por toda la zona del Caribe y zona este del continente sudamericano para intentar, bueno, para intentar monitorizar las condiciones e intentar cualquier cosa, ¿no? El tema de esto es, ¿se puede realizar en 23 centímetros el contacto? Yo soy optimista y soy optimista por una estación en concreto, ¿no? Por Foxtrot Golf 8 Oscar Juliet. Cuando hice el contacto con él, sus señales fueron muy fuertes durante los 2 días de propagación, ¿no? Entonces, creo que es viable. Creo que es viable, lo único que obviamente hace falta tiempo, hace falta que se den las condiciones que se tienen que dar y que haya otra estación al lado, ¿no? Hay otra estación escuchando. Pero sí soy optimista en este aspecto y creo que se puede conseguir y se puede hacer pues trabajo de microondas en Canarias Caribe, es viable. Inclusive Cabo Verde yo creo que lo puedo hacer antes. Estos días de... ¿En qué me baso, no? Un poco. Bueno, estos días de tropo fuerte que nos permitió comunicar Canarias con la zona Caribe en 2 metros, estamos ante una tropo que se suele dar bastante. Es decir, años anteriores esta tropo la hemos experimentado, he probado con algunas estaciones, pero no ha sido lo suficiente para escucharlo. De hecho, ya yo llegué a pensar que esto era imposible, ¿no? Pero bueno, pero este día un poco se alinearon los astros. Aquí en este mapa del NOAA, aquí está la zona canaria. Es una proyección polar, por lo tanto es curva, mientras que esta es Mercator. Y aquí tenemos la zona Caribe, ¿no? Este es, digamos, el rumbo directo de las dos zonas. Y volvemos a ver lo mismo. En este caso es el Atlántico entero el que está bloqueado por un frente frío, un frente estático, estacionario por aquí. El anticiclón de las Azores ya es una deformación brutal. Pero sí están ya una zona de bajas presiones muy al norte, muy fuerte. Vuelve a haber baja presión en este caso se ha desplazado un poco, está aquí en el sur de Noruega y España y África, ¿no? Pero bueno, que se vuelva a dar lo mismo. Si tenemos zonas de baja presión por todos lados y lo que es el anticiclón de las Azores, pues se ha desplazado un poco hacia el sur y nos ha provocado este fenómeno de tropo brutal, ¿no? Las señales, ya les digo, las señales decodificadas de Foxtrot Golf 8 Oscar Juliet son brutales. Hice un análisis de todo lo que recibí en WSJTX y casi siempre eran superiores al dB. Llegó a poner señales de 2, 3 en el Smitter. Estas bajadas de señal también es porque el equipo estuvo en RX mucho tiempo y hubieron otras estaciones llamando, entonces locales, entonces pues baja la recepción. Y bueno, eso es un poco lo que les quería contar, animarlos a salir en estas bandas, en 23 centímetros, en 13 y hacer experimentos en ellas. Muchas gracias a todos, que disfruten de las ponencias y nos escuchamos. Un saludo de A8 Charlie Re November 73. Perfecto, César. Muchísimas gracias por tu charla, realmente muy didáctica y súper interesante porque evidentemente aquí hay muchísimo por hacer y por descubrir. Y nos surgen algunas preguntas que rápidamente te voy a empezar a zumbar. Luis A5Dom dice, César, ¿cómo localizas los corresponsales en concursos, por casualidad o contactando directamente con ellos?
Vale, es una pregunta, es un poco un popurrí de todas las maneras, ¿no? En los concursos, el que participe en concursos, pues sí, consigues algún corresponsal extra, pero quizás menos que en el día a día. Durante el día a día, mediante el uso de los modos digitales, donde ya vas, como estamos todos en la misma frecuencia, pues ya vas conociendo gente y mediante los chats que hay por internet, es la manera que consiguen los corresponsales. Ok, perfecto. Siguiente. José, 3HMJC César, el LNA, ¿no te ayudaría en los días de Trompo Justicia? Sí, sí, de hecho no lo he tenido puesto, no porque no quisiera, sino porque no lo tenía. Lo tengo hace escasos Ok, 2 meses, pero es claro que hace falta, sí. perfecto. Alex, 4BFK, hola César, ¿cuál es la duración de este tipo de preparación en Canarias? Es muy variable, pero suele ser bastante estable y dura 2 días, 3 días, de forma estable siempre. Durante el verano, sobre todo, claro. Perfecto. Otra de Alex. ¿Cuándo es más habitual tener ese tipo de aperturas? ¿Mañanas, tardes, noches? En la zona de microondas por la mañana y por la tarde. La zona ya más baja para la zona de UHF, pues sí, es durante las 24 horas. Pero zonas críticas mañana y tarde. Perfecto. Maxi, F5V, César, ¿crees que el ducto Canarias-Caribe de este verano en 144 te hubiese dado para intentar cohesión 432, 1200? Sí, Hablo sí, sí. por lo menos en digitales. Sí, 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 seguro. En 70 centímetros creo que hubiera sido posible, fácil. 1200, sí, soy optimista, creo que se va a poder, pero hay que tener un factor ahí claro en mente, que es los nervios de la primera vez, el querer hacer el mayor número de contactos y el no querer tocar nada de la estación que esté funcionando. Así que el próximo año probaremos. Perfecto, y ojalá salga. La última, de Esteba, M3DPR, César, ¿la antena de PCB la has protegido de alguna manera? Eh, He probado con un Tupperware que se quemó por el sol y finalmente terminé por bolsas plásticas del IKEA que voy cambiando cada 4 meses. Perfecto, nosotros usamos también bolsas tan conocidas en el supermercado, es un clásico. Nada, pues adelante Luis.